Bueno, bienvenidos a nuestro último capítulo de cómo preparar tu entrevista laboral con una feliz mente. Y el día de hoy vamos a hablar de esos últimos pasos que tenemos que hacer al finalizar una entrevista. Entonces, como les decíamos desde el principio, es muy importante que lleguen bien preparados a la entrevista y ensayen su comportamiento antes de presentarse. Deben tener en cuenta que en un momento determinado el reclutador puede darle más importancia al lenguaje corporal que al verbal, es decir, que a las respuestas, porque el lenguaje corporal muestra de manera inconsciente lo que te interesa y cómo te estás sintiendo. Ahora, debes tener en cuenta que nunca debes mentir, porque eso se nota, tenlo presente. Por eso, la invitación es que te analices a ti mismo y te prepares para encontrar tu empleo ideal. Nosotros estamos convencidos de que uno sí puede trabajar en lo que a uno le gusta. Solamente tiene que hacer un esfuerzo, claro que sí, nada es gratis en la vida, pero si tú estás dispuesto a pagar ese precio, seguro que conseguirás resultados increíbles. Recuerda que eres un profesional y que las empresas siempre requieren personas con talento. Analiza tus fortalezas y prepárate para convencerte que eres el más indicado en darle solución a las necesidades de la compañía. Es importante que sepas que el discurso debe ser bueno y que lo tienes que practicar. Entre más practiques, mejor te va a salir y el momento de una entrevista te va a dar mayor seguridad. Esto es como una cita. Si no tienes una cita hace mucho tiempo, pues como que la primera no será muy buena. Pero si vas saliendo, si vas hablando con personas, seguramente después vas a mejorar. Practica, mírate al espejo, dile a alguien que haga un simulacro contigo o grábate en video. Analiza tu lenguaje corporal y verás los resultados. Para finalizar, unos consejos para después de la entrevista. Primero, puedes averiguar por el proceso y se puede escribir, pero por favor evita ser muy insistente en el proceso. Hay que esperar unos 4 días o una semana para preguntar sobre el resultado. En este caso, en caso de que nunca se contacte contigo, revisa siempre el correo, ya que la mayoría de las empresas envían información a través de este medio. En otros casos, simplemente nunca te avisarán qué pasó. Así que lo que tienes que hacer es llamar y si no te dan respuestas, pues digamos que después de 2 semanas archiva ese proceso o después de 4, porque hay algunas empresas también que los procesos se demoran por temas administrativos, porque se canceló la vacante, porque el jefe no puede hablar, en fin. Ahí lo importante es que analices los resultados y anotes puntos fuertes y débiles de cada entrevista. Puede servirte para una segunda entrevista o para próximas entrevistas. Acá te vamos a dar un tip súper claro que nosotros hacemos cada día y es que puedes dirigirte a la página de Una Feliz Mente y allí vas a encontrar un formulario de cómo evaluar tu entrevista. La idea es que sepas, por ejemplo, vamos a evaluar desde el lenguaje corporal hasta cómo estuvo la empatía con el reclutador. Recuerda que acá el reclutador está evaluando varias cosas. Está evaluando, primero, si tú eres capaz de hacer el cargo. Segundo, si tú te adaptarías a la cultura de la compañía. Y tercero, pues el match que haces con él. Eso es indiscutible. Si tú no haces match con la persona que te está entrevistando, por más buena que seas, pues simplemente no vas a entrar a esa compañía. Entonces, es importante que te evalúes de manera integral. Te invitamos a que respondas una entrevista que puede ser, digamos que la idea de esta entrevista es que autoevalúes qué pasó. Te vamos a dar algunos tips. Por ejemplo, ¿qué fecha hiciste la entrevista? Si llegaste a tiempo, acuérdate que siempre decíamos que llegar a tiempo es súper importante y es un valor añadido. Digamos que no es un valor añadido, pero sí te dará puntos extras porque se considera un mínimo, ¿sí? Y por favor, si pasa algo y vas a llegar tarde, por lo menos tómate la molestia en contactar al reclutador para avisarle. Importante que evalúes también tu saludo inicial con el entrevistador. Si empezaste con una sonrisa sincera, un contacto visual, un apretón de manos firme o por el contrario fallaste en alguno de los elementos. Piensa también cómo ibas vestido para la entrevista. A veces nos pasa y es que nos vamos a muy informales o de pronto nos excedemos en colores, entonces uno se siente incómodo.
pregunta cómo te sentías. ¿Tu forma de vestir era similar a la del entrevistador y la mayoría de los trabajadores que pudiste ver? ¿O por el contrario, ibas excesivamente maquillada o demasiado formal o demasiado informal? Y lo más importante es, ¿te sentías cómodo o cómoda? Acá también puedes evaluar la información sobre la empresa, si te preguntaron algo que conocías y lo respondiste tranquilamente, o si por el contrario te preguntaron algo y te corcharon. Si, por ejemplo, en el lenguaje corporal tú transmitiste confianza y credibilidad, esto es súper importante. Debes transmitir confianza y buen feeling. Nos movemos nosotros no tanto por el mundo de las emociones, sino por las percepciones de las personas que tenemos. Entonces ahí que tienes que evaluar posturas, si tu postura estuvo tranquila, tu lenguaje corporal, si añadiste comunicación oral con gestos de las manos, o si por el contrario estabas muy nervioso, si sonreíste o no, si tuviste contacto visual con el entrevistador, cómo era tu tono de voz. ¿Cómo te sentiste internamente en la entrevista? ¿Estabas con pensamientos positivos? ¿Diste respuestas optimistas? ¿O por el contrario, siempre se vio negativo, de pronto hablaste mal, criticaste a empresas anteriores? Eso lo tienes que evaluar. Si fuiste sincero o mentiste. Y en la entrevista general, pues la idea es que tú evalúes la química que hubo con el entrevistador, si te apoyaste de argumentos con ejemplos e historias y si hubo preguntas difíciles. Y estas preguntas difíciles es algo que tendrías que volver a preparar para una próxima entrevista. Es importante que lleves un cuaderno y anotes en qué te sentiste mal y cuáles son los puntos fortalezas tuyos para que lo tengas en cuenta en una próxima evaluación. Y que si preparaste puntos débiles, puntos fuertes, y de pronto si tú te quedaste con esa sensación, ay, no dije algo que debí decir, eso anótalo. Te gustaría o hubieras mencionado algo pero se te olvidó, no encontraste el momento para saber cómo hacerlo en la próxima entrevista. Por ejemplo, acá también para que evalúes al final, hiciste preguntas al entrevistador, cómo te despediste. Esto es, digamos, una evaluación de manera muy general de lo que estás haciendo. Es súper importante que tú hagas este tipo de evaluaciones y que sepas que siempre vas en mejora continua. La primera entrevista claramente puede que no sea la mejor, pero si sigues haciendo lo mejor de tu parte, seguramente vas a obtener los resultados que tú quieres. De corazón, te deseamos lo mejor en tu próxima entrevista. Recuerda revisar todos estos recursos en nuestra página www.unafelizmente.com o en nuestras redes donde nos puedes encontrar como Una Felizmente. Un abrazo para todos y excelentes y efectivos procesos de selección. Hasta luego.